Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil que es un Asus X415E. Este video sirve para las referencias X415EA y X415EP, porque el EP es el que viene con gráficas independientes. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver en la barra de progreso de este video y también los van a poder encontrar en la descripción de este video, para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. De igual manera les recomiendo ver todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda de pronto que tengan. Les comento que siempre vamos a hacer varias cosas con este equipo. Vamos a mirar cómo hacer una actualización interna, a agregar más memoria RAM, bueno, unidades de estado sólido, miramos si de pronto se puede instalar discos duros, vamos a probar el sonido, temperaturas, varias cosas que bueno, como les comento, están en la descripción del video. Y lo primero que vamos a hacer es mirar el unboxing de este equipo. Entonces lo giramos, nos damos cuenta que tiene esta manija para cargar si se gusta, la hundimos, bueno, sacamos esto aquí así y listo. Aquí primero tenemos esta tapa o compartimento y aquí ya tenemos el equipo. Entonces metemos el dedo por aquí, lo levantamos y ahora lo vamos a mirar con más detenimiento. En la parte izquierda, por aquí hay también unos documentos, que el otro está por acá debajo también. Ahora los miramos y por acá en el lado derecho tenemos el adaptador de corriente. Lo sacamos aquí. Aquí lo tenemos, ahora también lo vamos a mirar más de cerca y en esta caja, pues como se pueden dar cuenta, no tenemos nada más. Entonces bueno, la cerramos y vamos a empezar a mirar todo lo que sacamos. Bueno, aquí primero tenemos los documentos que miramos, son dos documentos. Este es una guía de inicio rápido, es donde podemos encontrar una información básica del equipo, ¿sí? Pues igual no hay nada relevante, la seguridad, bueno, entre otras cosas. Este es uno de los documentos que tenemos que guardar, de igual manera con la caja, todo lo que encontramos en el mismo estado por si de pronto tenemos un defecto de fábrica. Entonces estos documentos nos van a ayudar a resolver sobre la garantía. Por ejemplo, acá tenemos la tarjeta de garantía o documento de garantía. Y aquí es donde está todo lo necesario que tenemos que saber para una posible garantía. Entonces no hay que botar estos documentos. Por aquí tenemos el cargador o adaptador de corriente. Como lo pueden ver, es de color negro, es cuadrado, es bien pequeño. Trae el logo de Asus aquí en esta parte, yo creo que por ahí lo alcanzan a mirar. Por aquí tenemos la conexión a la pared, no es abatible como otros que se esconden por aquí. Tampoco trae polvo a tierra. Por acá en el cable tiene esta goma para evitar el quiebre del cable. El cable es un poquito como delgado y la medida de este cable es de 2 metros. No tiene filtro tampoco este cable. Tiene esta correa tipo velcro para poder organizar el cable. El peso completo de este adaptador es de 58.3 gramos y trabaja a 19 voltios a 2.31 amperios por 45 vatios. Depende del equipo pues que tengamos, también puede venir otra clase de cargador con los mismos 19 voltios pero con 3.42 amperios a 65 vatios. Y la medida de esta punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros. Y por aquí tenemos el equipo, está en esta funda como de tela delgada para proteger el equipo. Vamos a retirar el computador de aquí, bueno, vamos a dejar aquí en esta posición. Bueno, también les comento que dentro de la caja a veces, en este caso no lo fue, también puede venir un mouse USB con cable USB y también puede venir un conector de USB tipo A RJ45, porque en este equipo no está disponible esa conexión. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y el material de este equipo es de pasta o plástico, es liso toda esta parte. El logo de Asus está por aquí en el medio, que también es liso, tiene algo como reflejante pero no es mucho. El color de este equipo es color plata, también viene en color gris. Ahora les voy a hablar sobre sus medidas. De ancho hacia acá tenemos 32.54 centímetros o 12.81 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.60 centímetros u 8.50 pulgadas. Y de alto en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas.
En el peso tenemos 1.55 kilogramos o 3.42 libras, aunque ese peso puede variar, ya saben, depende de qué tanto tenga por dentro. Me refiero a unidades de estado sólido, discos duros o memorias RAM. La batería que posee este equipo es de polímero de litio de 2 celdas a 37 vatios hora. En la duración de la batería podría durar entre unas 4 o 5 horas, más o menos por ahí, eso depende del funcionamiento que le demos. Este equipo lo podemos conseguir con varios procesadores de la 11ª generación. Por ejemplo, tenemos el Intel Pentium Gold 7505 con frecuencia base de 2.0 GHz y frecuencia máxima de 3.5 GHz con 4 MB de caché. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i3 1115G4 con frecuencia base de 3 GHz, frecuencia máxima de 4.1 GHz con 6 MB de caché. Ese es el caso de este equipo, que es un Core i3, pero también lo podemos conseguir con procesador Intel Core i5 1135G7 con frecuencia base de 2.4 GHz y frecuencia máxima de 4.2 GHz con 8 MB de caché. Y también lo podemos conseguir con procesador Intel Core i7 1165G7 con frecuencia base de 2.8 GHz y frecuencia máxima de 4.7 GHz con 12 MB de caché. En los gráficos pueden haber varias opciones. Si el procesador es un Pentium o un Core i3, las gráficas vienen a ser de Intel UHD. Pero si los procesadores son de Intel Core i5 e i7, ya las gráficas son de Intel Iris Xe y a veces viene acompañada por unas gráficas independientes de Nvidia GeForce MX 330 con 2 GB de memoria GDDR5. Recuerden que esas gráficas son opcionales. En la memoria RAM tenemos una DDR4 3200 de 4 GB integrada en la board. También este equipo podemos encontrarlo con el mismo tipo de memoria, con la DDR4 3200, pero con 8 GB de memoria RAM también integrada en la board. Este equipo tiene un slot adicional para la instalación de una memoria RAM, eso lo vamos a ver más adelante en este mismo video. Y según Asus podemos instalar una memoria máxima en este equipo de 16 GB, es decir que si tenemos la memoria RAM de 8 GB le podemos colocar otra de 8 para que quede con 16. Y si tenemos 4, entonces le colocaríamos una de 8 y quedaría pues con 12, porque no podríamos colocarle 16 exactamente. Pero con el programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que yo utilizo, me dice que podemos instalar hasta 64 GB de memoria RAM. Es decir, de que como tiene ya una integrada, y si no estuviera integrada y tuviéramos los dos slots, entonces podríamos colocar 32 y 32 para que nos dé 64. Pero entonces eso me podría indicar de que podemos tener la integrada ya sea de 4 GB o de 8 GB y la otra podemos colocar 32. Entonces pues ya sería más de 32, sería mucho para este equipo. La verdad, yo más tarde pues le vamos a probar ya sea de 16 GB y después de 8 GB a ver cuándo la reconoce. Ya les diría más o menos cuánto es el máximo para colocarle, pues para que no invertamos tanto de pronto. En la descripción del video voy a dejar los tipos de memoria compatibles con este equipo para que sepan cuál instalar, aunque se recomienda colocar una memoria RAM de la misma frecuencia de la que ya tiene integrada, que en este caso es la DDR4-3200. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido NVMe conectado por PCI Express de tercera generación de 256 GB y sí tiene el puerto para la conexión de un disco duro de 2.5 pulgadas o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas también. Y este equipo sí es compatible con memoria de Intel Optane hasta de 32 GB. En el sistema operativo lo podemos conseguir con Endless. Se recomienda tener instalado Windows 10, ya sea la versión Home o la versión profesional. Y este equipo sí cuenta con TPM para la posible instalación de Windows 11, aunque debemos saber de que en este momento Windows 11 está como en una versión beta. Miren la fecha del video para que no crean que de pronto me voy a equivocar, pero no, todavía no está la finalización de esa versión. Cuando la haya, pues este equipo sí es compatible con Windows 11, aunque por ahí ya aparecieron videos instalándole Windows 11 a equipos que no tienen TPM.
En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente, después tenemos un puerto USB 3.2 tipo C, después tenemos una rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que será expulsado por el ventilador interno. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición, y después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. En la parte derecha del equipo tenemos una ranura de candado de forma de cuña. Después tenemos dos puertos USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externo, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. Después tenemos un puerto para tarjetas de memoria micro SD y después tenemos un LED indicador de encendido que se ilumina cuando el equipo está encendido y también puede estar parpadeando cuando el equipo está en modo de suspensión. Después tenemos un LED indicador del estado de la batería que se ilumina de color blanco cuando el adaptador de corriente está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería está entre el 95% y el 100%. También se puede iluminar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que se está cargando la batería y que el nivel de carga de esta batería es inferior al 95%. También se puede iluminar de color naranja intermitente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería es inferior al 10%. También puede estar apagado y eso indica que se está utilizando el equipo, que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de carga de la batería está entre el 10% y el 100%. En la parte de atrás solamente tenemos las bisagras, tenemos un grabado de rayas por aquí y tenemos unos orificios bien pequeños para la entrada de aire, aunque esta no es la propia rejilla de entrada de aire. Más tarde vamos a mirar la propia. En la parte de enfrente solamente tenemos aquí esta como ranura, como hundido para nosotros poder levantar la pantalla. Por aquí tenemos la parte inferior del equipo. El material también en esta parte es pasta. Tiene como un grabado antirrayas, es como granulado de color gris. Los tornillos para el desarme están a simple vista. En las 4 esquinas tenemos unas gomas que nos van a servir para evitar de que el equipo se deslice de la superficie en la que está, y también va a quedar un poquito, unos milímetros levantado para que por los lados pueda entrar el aire y sea atrapado por esta refrigeración para que entre aquí, porque aquí está el ventilador y ese ventilador lo que va a hacer es enfriar la parte interna. Este equipo tiene una refrigeración particular que va a enfriar toda esta parte para que salga el aire por acá, por la rejilla donde miramos, y por esta también, que pues es lo mismo, está en la misma parte de acá. En la parte del medio tenemos un sticker de Asus donde nos muestra la referencia del equipo, el voltaje, el amperaje con el que trabaja, los vatios que consume. También está el serial del equipo y entre otras cositas pues que ya no son tan relevantes. Y por acá abajo tenemos los altavoces de 2 vatios de potencia, ya los vamos a mirar más tarde qué tal suena. Como se pudieron dar cuenta, ya no posee unidad de DVD, tampoco tiene puerto VGA, que estas dos cosas están totalmente obsoletas, y tampoco tenemos un puerto LAN RJ45, que como les comentaba hay la posibilidad de que traiga un cable que convierta de USB a RJ45 para la conexión de internet por cable, pero en este caso pues no vino ese cable. Y lo que sí tenemos disponible internamente es el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 4.1. Entonces bueno, vamos a abrir esta parte aquí, la levantamos y miramos hasta donde nos da la pantalla, nos da hasta esta parte nomás y sus bisagras son suaves. Entonces bueno, lo vamos a colocar ahí para mirar la parte interna y quitamos este protector que está por aquí. Por aquí tenemos la pantalla,
de 14 pulgadas o 35.6 centímetros con resolución de 1920 x 1080 en Full HD. Si tenemos esta resolución la podemos conseguir con 220 nits o 250 nits, y también este equipo lo podemos conseguir con una resolución de 1366 x 768 en HD, y entonces ya con esta resolución tendríamos 200 nits. El panel de nivel es IPS con antirreflejos. Los biseles, como se pueden dar cuenta, son muy delgados y hay unas gomas por aquí, por estas partes, para evitar el rozamiento completo del teclado con la pantalla cuando lo cerremos. Su relación de aspecto es de 16:9, el logo de Asus está bien acá abajo y esta pantalla no es táctil. En la parte de arriba tenemos su único micrófono, por acá tenemos la webcam VGA integrada y aquí al lado tenemos un LED indicador que se enciende de color verde cuando la cámara está activa. Por aquí tenemos el teclado tipo chiclet, las teclas son de color gris como claro, las letras son de color blanco. La distancia entre tecla y tecla es de 1.4 milímetros. Los lados, toda esta parte de acá es en pasta también, es de color plata de igual manera que la parte de encima del equipo, y el teclado está como hundido en la parte de abajo, o sea, esta parte de aquí hacia abajo. Me imagino que es para tratar todavía de evitar más de que haya rozamiento de la pantalla con el teclado cuando se lo cierre. En este caso este teclado no tiene retroiluminación, pero el modelo sí lo puede traer, o sea, sí lo podemos conseguir con retroiluminación. Y si la tuviera, el F7 es el que administra esa retroiluminación para que se apague, se encienda, bueno, y no sé si de pronto tendrá hasta dos estados, o sea, apagado, encendido bajo y encendido más alto. Las teclas F y J tienen una linecita a debajo para poder ubicarlas con el tacto. La tecla mayúscula sí posee un LED indicador de mayúsculas activas que lógicamente se enciende cuando están activas y permanecen apagadas cuando funcionan las minúsculas. Y en la parte de arriba tenemos unos accesos directos. Como siempre en varios equipos los muestro. Por ejemplo, por aquí tenemos el silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, bajar el brillo de la pantalla, subir el brillo de la pantalla, deshabilitar el panel táctil. Como les comentaba, el F7 sirve para administrar la retroiluminación de encendido y apagado. Por aquí tenemos para alternar la pantalla cuando conectamos una pantalla en el cable HDMI, entonces por aquí intercambiamos que si se puede mirar lo mismo que aquí que allá, que si se puede extender la pantalla o que solo funciona allá, como quiera. Por aquí tenemos para bloquear Windows, por aquí tenemos para deshabilitar la cámara, por aquí tenemos para captura de pantalla y por acá tenemos para abrir la aplicación de Mi Asus, que es importante instalarla y tenerla en el equipo porque nos da varias opciones para el equipo. Y para que funcione F1, F2, F3, normalmente si quieren pueden combinarlo con esta tecla que vemos por acá abajo, que es la tecla FN de función, y entonces funcionaría F1, F2, F3 hasta el F12. Pero si nosotros queremos cambiar esas opciones, o sea que es con solamente presionar nos dé F1, entonces la podemos bloquear presionando FN y escape. Entonces acá abajo se va a encender este LED de color blanco y eso significa que van a funcionar normalmente como F1, F2 hasta el F12. Si está apagado, entonces si lo presionamos solo va a funcionar los accesos directos. El botón de encendido y de suspensión está incluido en el teclado en la parte derecha superior y está por aquí. Abajo del teclado tenemos el panel táctil de buen tamaño, un poquito ancho, hacia arriba no es tanto, entonces me parece que tiene un buen tamaño. Su clic derecho e izquierdo están incluidos dentro del panel táctil. Este panel táctil sí es compatible con multigestos y en la parte superior derecha por aquí tenemos un lector de huellas dactilares que es para este equipo en este caso, porque también en este equipo este panel táctil también puede funcionar como pad numérico, o sea como teclado numérico. Entonces va a aparecer un icono por acá que lo podemos presionar por un segundo y automáticamente va a cambiar a teclado numérico la parte del panel táctil y lo podemos volver a colocar como panel táctil volviendo a presionar por un segundo. Bueno, hemos llegado al desarmado y al armado del equipo y pues de una vez vamos a hacer una actualización interna ya de hardware, a mejorarlo. Por aquí tenemos memoria, por ejemplo, de 16 GB, tenemos de 8 GB, pues la 16 para probarla
Si no la coge, pues probamos con una de 8. De igual manera vamos con la unidad de estado sólido, que por acá la tenemos, que es de 1 terabyte. Por acá tenemos la de 512 gigabytes y lo mismo, probamos la de 1 tera, que por lo general siempre la coge, pero si no, ensayamos con la de 512. Estas dos son NVMe PCI Express de tercera generación. Y por aquí tenemos una unidad de estado sólido tipo SATA para mirar si el equipo es compatible con esta tecnología, porque hay unos equipos que no son compatibles con unidades de estado sólido tipo SATA y a veces es bueno saberlo porque estas son más económicas que las NVMe. Y lo otro es que la diferencia entre las dos es de velocidad por segundos, entonces a veces tratamos de buscar una SATA no más, pues para tener un buen rendimiento. Y por acá tenemos un disco duro de 2 terabytes, a ver si de pronto el equipo también nos reconoce esa parte, y de todas maneras tenemos que mirar adentro la conexión tipo SATA para ese disco duro. Entonces bueno, vamos a iniciar el proceso retirando todo lo que tenemos por aquí. Y también pues les comento que este procedimiento lo pueden realizar cada uno bajo su propia responsabilidad, de que si lo desarman y después no pueden armarlo o algo así, pues es mejor que no lo hagan. Si no se sienten capacitados para hacerlo, es mejor que no lo hagan y busquen una persona que sí sepa hacerlo, que tenga experiencia. Entonces tenemos que tener un destornillador de estrella de 4 puntas, este es como mediano o pequeño se podría decir, y por aquí tenemos esta herramienta plástica que ya la han visto en el canal. Entonces bueno, vamos con eso. También les comento que si miran este icono de aquí, significa que estoy adelantando el video, que lo estoy acelerando, porque por ejemplo para sacar tornillos es el mismo procedimiento, entonces para que no nos demoremos vamos a adelantar esa parte. Entonces en este equipo hay que tener una consideración con los tornillos. Los 4 que están aquí, aquí y aquí, estos tornillos son más largos, hay que tener en cuenta eso, y los 2 de acá arriba junto con los 4 de acá abajo son más pequeños. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos que colocar los tornillos en la misma posición, porque si colocamos un tornillo grande en la parte de los de acá, de los pequeños, de este pequeño por ejemplo, va a perforar la pasta y por arriba, o sea por la parte, digámoslo, si lo insertáramos en esta parte, saldría al lado del panel táctil y nos va a dañar la pasta. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Entonces bueno, vamos a retirar primero los tornillos pequeños. Listo, esos fueron los tornillos pequeños. Ahora vamos con los tornillos más largos. Listo, ahora debemos utilizar la herramienta plástica y lo que primero vamos a hacer es insertarla por aquí y levantamos un poco. Miren que ya sale gran parte de lo que está por acá. Entonces bueno, lo colocamos un poco para acá, levantamos un poquito esto aquí, ahí, y después insertamos por esta parte. Entonces miren que esto sale súper fácil. Vamos dándole la vuelta al equipo. Me olvidaba comentarles que siempre deben colocar algo debajo, un trapo o algo así, para evitar de que el equipo cuando lo estemos moviendo pues se vaya a rayar con la mesa. Entonces bueno, seguimos levantando y seguimos metiendo la herramienta. Miren, esto sale súper fácil. Vamos a ver si ya sale. No, todavía no. Listo. Y miren, ya salió muy fácilmente. Entonces vamos a reubicar el equipo para empezar a mirar las partes internas. Entonces bueno, retiramos esta pasta y ya tenemos acceso a toda la parte interna de este equipo. Vamos a hablar sobre ello. Primero que todo, por acá está la batería, que la referencia la voy a colocar por aquí para que la tengan en cuenta, y la voy a retirar pues para mirar a debajo a ver qué hay. Entonces retiramos este tornillo de aquí, este de aquí y este de acá. Y en la parte de la conexión esto lo subimos un poquito para que ya pueda salir. Entonces la cogemos así la batería y la podemos retirar hacia arriba y sale esta batería. Y por ahí les indico la conexión de esa batería, que es de 8 pines. Y bueno, aquí ya ha quedado al descubierto el panel táctil. Por aquí está la conexión del panel táctil que va de aquí hasta acá arriba, y en esta parte estamos mirando que esta conexión es de 8 pines. Y de igual manera, lógicamente que acá también es de 8 pines. Este otro cable flex que tenemos por aquí
es de el lector de huellas dactilares, que de igual manera es de 8 pines aquí y 8 pines acá, lógicamente, ¿no? Pues no van a cambiar. Por acá tenemos la conexión que viene desde abajo, que es del teclado, que es de 30 pines, y por acá en la parte derecha, al lado de la conexión del panel táctil, tenemos la conexión de la retroiluminación del teclado si estuviera disponible. En este caso, como este equipo no lo tiene, este teclado no tiene, entonces lógicamente que el cable no está por ningún lado, pero si lo tuviera es aquí donde debe ir conectado. Lo levantamos de la parte negra de acá, insertamos el cable flex y después podemos cerrar, presionarlo así de todas maneras. Por aquí tenemos una ranura de memoria RAM. Me imagino que debajo están las memorias RAM integradas, que en este caso deben ser 2 cuadritos, pues que son 2 y 2 para completar las 4 que tiene este equipo. Y si este equipo tuviera las 8 GB, entonces serán 4 chips que tienen que haber debajo. Yo creería que eso pasa, ¿no? Ya la única manera de saberlo es sacando todo, pero lo más seguro es que allá debajo sí esté. Y pues aquí está la ranura, pues para insertar la memoria RAM, que ahora vamos a mirar hasta cuánto no soporta. Por aquí arriba tenemos, debajo de este cobre está el procesador que va integrado en la board, está soldado ahí, no se puede cambiar, pues hasta el momento no se puede cambiar, no sé si de pronto algún día se pueda. Y por aquí lo está presionando con unos 4 tornillos este cobre que va hasta acá para ser refrigerado por el ventilador que lo tenemos en la parte de acá. Entonces esto va a soplar toda esta parte, todo esto lo va a refrigerar. Por eso mismo, miren, aquí está la carcasa que viene también, aquí es donde está el ventilador y está como cercada esta parte como para refrigerar solamente esto. Entonces aquí es donde va el ventilador y miren que aquí es donde va el ventilador. Entonces lo volteo y es donde va a refrigerar toda esta parte. Aquí están las líneas por donde va a ir la pasta, pues cercando esa parte. La forma del ventilador la voy a colocar por aquí en pantalla de un lado y después del otro lado. También les voy a colocar ahí la referencia de ese ventilador por si de pronto algún día se les daña y necesiten cambiarlo. Lo otro que estamos mirando aquí en este ventilador, que tiene las aspas bien delgadas, eso quiere decir de que este ventilador es lo más silencioso posible. Y se me olvidaba, por acá también les voy a mostrar la referencia de este cobre por si de pronto algún día se les daña en el momento de sacarlo, se les bota o algo así. Ahí está la referencia. Y también les comento que aquí al lado en esta parte está el espacio para la referencia que termina en P. Recuerden las referencias que yo les daba, la de A y la de P. La de A es esta y la de P es la que viene con gráficos independientes. Entonces aquí debería ir el chip gráfico y por acá van las memorias RAM, van acompañando al chip gráfico. Y pues también está aquí, pues ya la disipación cambiaría un poco para poder refrigerar esa parte. Entonces el ventilador refrigeraría toda esta parte. Por aquí en el medio del equipo tenemos el chip BIOS. Yo creería que es este, pues es el único que se parece a los chips de los BIOS. Por acá arriba en la parte de acá tenemos el jack de carga que está integrado aquí en la board, está soldado. Y por acá tenemos la conexión del cable de video, la cámara y el micrófono. Y esta conexión es de 40 pines, como se pueden dar cuenta. Por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 256 GB, que ahora en un ratico le vamos a probar la otra y de una vez vamos a mirar si es compatible con unidades de estado sólida más pequeñas, porque recuerden que esta es con factor de forma 2280, entonces puede ser 2240, bueno, no sé, tocaría de mirar ahora que la saquemos. Y por acá en esta parte tenemos una mini board que pues va administrando lo que es los puertos USB 2.0, está por aquí el jack de audio y los LEDs de carga y de encendido. Y pues aquí miramos también que trae la conexión de los altavoces que van conectados a este altavoz. Por acá abajo va el cablecito que se conecta al otro altavoz que lo tenemos por acá. Y bueno, regresando acá a la mini board, la conexión que la separa desde la board es de 40 pines que van desde aquí hasta la parte de acá. Y bueno, ya estando en la parte de acá nuevamente, por aquí tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth y tiene su conexión de la antena. Por aquí da la vuelta al ventilador y va a la parte de arriba de la pantalla. Se me olvidaba decirles que la conexión del ventilador va por aquí al lado del adaptador de red Wi-Fi y esta conexión es de 4 pines.
Y por aquí tenemos la conexión de un disco duro que debería ir en esta parte. Ahora vamos a mirar cómo lo podemos conectar. Y esta conexión es de 10 pines. Entonces yo creo que eso sería lo más básico que podemos encontrar dentro del computador. Entonces ahora vamos con las pruebas. Vamos a instalar la memoria RAM, la unidad de estado sólido y el disco duro. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar aquí la memoria RAM. La insertamos desde esta manera y después la bajamos. Tiene que escucharse ese clic. Vamos a retirar esta unidad de estado sólido. Levantamos un poquito este papel. Vamos a mirar y nos damos cuenta que este equipo no posee tornillo para unidades de estado sólido más pequeñas, entonces sería solamente con la 2280. Entonces aquí la conectamos. Como se pudieron dar cuenta, más o menos esto entra a unos 30-40 grados. Lo colocamos ahí y le colocamos su respectivo tornillo. Y ahora vamos pues con la instalación de este disco duro tipo SATA de 2 TB como les comentaba, y vamos a utilizar este cable que lo compré hace algún tiempo. Entonces bueno, miramos las entradas y las conexiones, la colocamos así, y esto yo creería que va de esta manera. Estuve mirando un poquito la parte de la adaptación de este y viene con una parecida a esta para poder colocar el disco duro aquí, pero esta no es la propia de él. Por tanto, si yo la coloco, esto no va a entrar correctamente en esta parte. Entonces, como es únicamente una prueba, lo voy a dejar de esta manera. Bueno, voy a colocar la batería. Primero hago su conexión aquí. Listo. Después aseguro esta parte aquí y ya la coloco. Listo. Y coloco sus 3 tornillos, uno aquí, 2 y 3. Listo, entonces ahora sí vamos a la conexión, levantamos aquí y lo colocamos. Listo, ahora miren esto como queda aquí, un poquito como, no sé, lo voy a dejar como por ahí nomás. Voy a cerrar la tapa pues para que no se vaya a desconectar o a hacer estorbo. Recuerden que este no es el propio cable. Entonces en la descripción del video les voy a dejar un link con el cual van a poder acceder a la página de Amazon y poder comprarlo, poder analizarlo y mirar si les sirve, aunque yo creo que sí, ese es el propio para este modelo. Entonces bueno, vamos a tapar esto por aquí, lo dejamos ahí nomás. Y vamos a colocar solamente este tornillo de acá y el de acá, porque solamente voy a hacer pues la prueba, entonces no es necesario que vayan todos los tornillos. Entonces bueno, vamos a colocar el portátil en posición y miramos a ver cómo nos va. Bueno, entonces vamos a mirar a ver cómo nos va. Ahí presioné el botón del power, voy a presionar escape varias veces para ver en el momento que me dé la imagen. Recuerden que cuando uno a veces coloca una memoria RAM, o sea, hace cambios de memoria RAM, a veces el sistema se demora en darnos la pantalla. Entonces ahí nos dio, y por aquí ya primero que todo nos ha detectado la unidad de estado sólido, que yo tengo un sistema operativo de Windows 10 ahí precargado. Entonces bueno, lo vamos a iniciar. Ojalá que no nos dé problema con la configuración. Y no, miren, ahí me dio problema porque precisamente este equipo hay una manera particular de instalar Windows que ya la había hecho en otra ocasión. Si quieren verla, por aquí arriba la voy a colocar para que ustedes se den cuenta cómo instalarle Windows a estos equipos. Bueno señores, aquí acaba de pasar un segundo en el video, pero la verdad es que yo me tardé como media hora en resolver lo del inconveniente del pantallazo azul, y es porque en esa unidad de estado sólido yo tenía un sistema operativo que lo utilizaba para varios equipos. Entonces, pero en este caso, como se utiliza la parte del RAID, entonces ahí fue donde me dio problema. Entonces me tocó de hacer una clonación de la unidad de estado sólido que ya tenía instalado Windows. Yo ya tengo todo configurado, se la pasé a ese de 1 tera, se la instalé y ya me dio. Entonces eso fue lo que pasó. Como les comento, pasó un segundo, pero a mí ya
se me solucionó. Yo me demoré como media hora entre todo. Bueno, entonces ahí ya lo encendí nuevamente el equipo. Ahí ya nos mostró la parte de Asus. Ya me está reconociendo la unidad de estado sólido. Entonces bueno, vamos a iniciarlo. Ahí ya me está mostrando eso, el sistema operativo. Listo, ahí ya me cargó. Bueno, entonces ahora vamos a mirar. Ahí ya le di más brillo. Bueno, vamos a mirar acá en la parte de Windows a ver si nos acabó de reconocer el disco duro y a rectificar la unidad de estado sólido y la memoria RAM. Bueno, ya estamos aquí en el escritorio de este sistema operativo. Bueno, Windows 10, abrimos AIDA 64, que es el programa que, como les comento, yo utilizo para hacer diagnósticos y mirar la información del sistema, por ejemplo en este caso. Y bueno, entonces vamos a mirar acá donde dice este equipo. Vamos aquí a la parte donde dice DMI, vamos aquí donde dice dispositivos de memoria y vemos, bueno, el canal 1, que es las 4 GB de RAM que están integradas. Aquí está el tipo de memoria, que era 3200, y vamos a ver la ranura, que es la que está acá. Entonces bueno, aquí ya me dice que son 16 GB de RAM y pues esta ya es una 2400. Si quieren podemos ir a inicio. Bueno, este equipo le damos aquí clic derecho, propiedades, y nos damos cuenta que sí, tenemos todas las 20 GB de RAM en este equipo. Bueno, cerremos esta parte aquí, acá también, y vamos a ver la parte del almacenamiento. Por aquí le damos en ATA y miramos aquí, bueno, que me está detectando la unidad de estado sólido. Me dice que es de 1 TB, bueno, que es una Crucial P1 factor de forma 2280 en el puerto M.2, PCI Express, generación 3x4. Y por acá, bueno, está este disco duro externo, que es donde yo saqué ahora una información, pero bueno, este es externo, no es el interno que yo coloqué, el de 2 TB, no lo veo por ningún lado. Entonces parece ser o que no es compatible este equipo con un disco duro, aunque yo creo que sí es compatible porque igual en la página web lo dice. Yo lo que más creo es que mi cable, el que tengo puesto ahora, no es el compatible. Entonces bueno, voy a revisar esa parte a ver si algo está fallando o si lo conecté mal o si ese cable no es el propio. Entonces bueno, hasta aquí llegamos con la revisión interna. Regresamos ahora con el equipo. Bueno, definitivamente ya hice la verificación del disco duro, que si estaba bueno, si está bien, el cable lo probé y también está bien. Entonces lo más seguro es de que este puerto no sea compatible con cualquier cable de estos, tendríamos que conseguir el propio de él. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no compren cualquiera que tenga 10 pines, sino el que sea de él, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a dejar todo como estaba. Vamos a retirar aquí el disco duro primero, pues que fue el que no funcionó. Es raro porque ya lo había probado en varios equipos y sí había funcionado. Entonces esta parte es como especial en este equipo. Bueno, vamos a quitar la unidad de estado sólido, que nos dimos cuenta que sí la reconoció, la de 1 TB. Quitamos y colocamos la que tenía él. Y retiramos aquí también la memoria RAM. Y bueno, también se me olvidaba comentarles que también probé la unidad de estado sólido tipo SATA y lógicamente que tampoco no la reconoció. Entonces sí tenemos que buscar una NVMe PCI Express de tercera generación. Entonces bueno, ahora sí ya vamos a cerrar el equipo y presionamos por todos los lados. De todas maneras, ahora vamos a reafirmar con los tornillos. Recuerden que primero vamos a organizar los tornillos pequeños, que son los 2 de acá y los 4 de abajo. Listo, y ahora colocamos los tornillos grandes 1, 2, 3 y 4. Y bueno, hasta ahí llegó el cerrado del equipo. Como ya lo había desarmado y volver a armar varias veces, si de pronto a ustedes les pasa lo siguiente, que el clic derecho o el clic izquierdo como que no funcionan, como que hay que presionarlos muy fuerte, les recomiendo tratar de no apretar demasiado estos dos tornillos. Apretarlos pero no demasiado. Entonces, para que también tengan en cuenta esa parte.
Y recuerden que seguimos con más material en este video, recién yo creo que vamos por la mitad. Si les ha gustado, pues ya pueden ir dándole me gusta al video o pueden ir suscribiéndose al canal. Bueno, de todas maneras los dejo con una galería de imágenes pequeña y continuamos con más. Bueno, ahora vamos con el inicio de este equipo para ver qué tan rápido es con las especificaciones que tiene. El procesador Intel Core i3 de la 11ª generación, 4 GB de RAM y 256 de unidad de estado sólido. Entonces bueno, lo encendemos, esperamos que aparezca el logo de Asus y miramos a ver cuánto se demora. Ahí les coloco el tiempo. Y listo, pues inició muy rápido. Ahí les coloco el tiempo final que se demoró el equipo y lo hizo muy rápido. Bueno, vamos a continuar con otras cosas. Bueno, ahora sí vamos con la prueba del sonido. Ya saben que no se puede determinar qué tan bien suena mirando este video, sino que tenemos que estar en vivo pues para darnos cuenta de la calidad del sonido. Les recuerdo que ya tengo instalado el controlador original de este equipo, siempre recomendable en cuestión del sonido, siempre descargar e instalar el controlador original. Entonces tenemos una canción de YouTube que no tiene problemas con copyright, lo podemos utilizar normalmente. El sonido del reproductor lo tengo al 100%, el sonido del sistema lo tengo al 100%, como se pueden dar cuenta, y vamos a ver qué tal suena. De todas maneras yo les voy a decir qué tan bien o qué tan mal sonó al final de este video, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, yo creo que es suficiente para saber qué tan bien o qué tan mal sonó, y la verdad para mí sonó un poquito bajito. He tenido otros equipos Asus que han sonado más fuerte, incluso los Hewlett Packard suenan muy bien, suenan bastante, y en este caso suena bajito, pero incluso yo creo que ese es el volumen que deberíamos utilizar siempre para no dañar los altavoces. O sea que si sonara más fuerte tendríamos que tener cuidado de no subirle tanto porque podríamos dañarlos. Entonces ese sonido que tiene ese equipo es el normal admitido para no dañar los altavoces. Y así sonando despacio, pues el bajo sonó bien, los brillos sonaron bien, el sonido la verdad es agradable. Bueno, ahora les estoy indicando una captura de la temperatura mínima que maneja este equipo. Como podemos ver, el equipo está trabajando al 1% o 0% se diría. Y miren que en la parte de acá les indico que está trabajando más o menos a unos 34 grados, 36 grados. Entonces, para no estar haciendo nada, esta es una temperatura mínima muy baja. Y es de las más bajas que he tenido en el canal de varios equipos. Entonces, esa es la temperatura mínima de este equipo. Bueno, ahora les estoy indicando la temperatura máxima de este equipo. Como se pueden dar cuenta, aquí ya está trabajando al 100% el procesador y es ahí donde va a alcanzar el punto máximo de calentamiento. En algún momento hace rato hubo un estrangulamiento pues del procesador, que esto es normal porque a veces lo coge como desprevenido la potencia que tiene el procesador. Entonces, pero después se estabilizó, cosa que esto no importa, esto está bien. Vemos que ya está llegando a los 4 minutos de trabajo del 100%, entonces eso quiere decir de que ya es suficiente para saber cuál es la temperatura máxima, para ver si el ventilador alcanzó a refrigerar todo lo que este procesador calienta. Entonces nos vamos acá en esta parte donde nos podemos dar cuenta las temperaturas. Bueno, entonces aquí lo coloco en el cuadrito rojo, que estaba manejando más o menos unos 70 grados, 73, estuve mirando hasta unos 80 grados y en realidad 80 grados todavía tampoco no es mucho, es una temperatura normal, es bastantico pero es normal, entonces en esa parte no tenemos que tener en cuenta. Ahí vamos por acá en el teclado, en la parte donde sale el aire caliente, entonces vamos a tocar esto un poquito por aquí, vamos a tocar aquí, entonces
me estoy dando cuenta que se ha abrigado un poco nomás, no quema ni nada de eso. Por aquí sí sale bastante aire abrigado, pero no es muy caliente, entonces esto de aquí, esta parte me parece normal. Lo único que creo que de pronto con el harto trabajo de pronto podemos sentir un poquito de fastidio en el momento que se vaya calentando, pero lo que siempre comento, no siempre estamos trabajando al 100% del equipo, entonces no siempre va a estar abrigada esta parte. Yo creería que si trabajamos normalmente, entonces la temperatura se podría controlar normalmente, apenas llegando, me imagino, a unos 50 o 45 grados Celsius por ahí. Entonces me parece que la temperatura la maneja normal en este equipo. Entonces esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Bueno, ahora vamos con la prueba de la cámara y del micrófono. Entonces he decidido utilizar la aplicación de cámara para grabarme el micrófono y la imagen. Entonces miramos que hace un encuadre, mejor dicho de cuadro, no se abre hacia los lados como pantalla ancha. Lo otro es que miro que siempre no hay como buena calidad de la imagen, pero ya saben que pues estas cámaras no es lo mismo que un celular, entonces siempre se mira de esta manera. Lo otro es que les comento que estoy como a unos 50 centímetros del equipo, entonces yo para poder teclear tendría que teclear de esta manera, entonces ya tendría como unos 30 centímetros de la pantalla, o sea, del micrófono y de la cámara. En el momento que estoy tecleando ahí, entonces se miraría esta parte. Me parece bien porque no lo hace muy lejos ni muy cerca, está en una posición que me parece bien. Lo otro, que tengo una buena iluminación, una iluminación leve, que no es tan fuerte tampoco, entonces podemos ver que sí se mira bien. Entonces lo otro del micrófono, que lo que están escuchando lógicamente es en el micrófono, y pues ahí también hice unos parámetros, unas configuraciones en el micrófono, porque cuando recién lo instalé, el controlador del audio, pues que también viene el micrófono, se me colocó el volumen primero que todo al 50% y pues no me grababa bien la voz, entonces me tocó de ir a las configuraciones y aumentarle al 100% y subirle incluso la potencia del micrófono desde las configuraciones de la aplicación de Realtek, entonces que les voy a mostrar enseguida también, por si de pronto ustedes no tienen un buen desempeño en el micrófono cuando estén haciendo una videoconferencia, una videollamada o algo así, teleclases. Entonces si quieren le pueden mover lo que yo le moví para que les quede un poquito mejor, y ahí ustedes también van mirando a ver cómo les va quedando. Entonces lo que ustedes están viendo es la prueba de la cámara y del micrófono, pues ya configurado un poquito. Y bueno, ahora les estoy indicando cuál fue la configuración que yo hice en el sonido, pues para que se escuche mejor en la parte del micrófono. Entonces lo que debemos hacer es presionar la tecla Windows para que se nos abra el menú inicio, ya sea este menú inicio que yo tengo o puede ser el más grande, que es de Windows 10, y aquí escribimos Realtek. Recuerden que tienen que ya tener instalado el controlador de audio, el propio el original. No les recomiendo instalar otros controladores de audio más actualizados o algo así. Es mejor descargarlo desde la página oficial. Bueno, entonces elegimos ahí y nos vamos a la parte donde dice micrófono, y esta parte de aquí va a estar desmarcada. Miren, va a estar de esta manera. Entonces lo que yo hice fue marcarlos y después vamos aquí en la parte, bueno, esto como les comentaba, ahí va a estar como por aquí a la mitad. Entonces yo lo que hice fue subirlo, y también acá en la potencia del micrófono estaba en 0 y lo que hice fue subirlo hasta más 20. Lo dejé ahí y le di a aceptar. Entonces ahí quedó hecha la configuración, así como ustedes escucharon en el video que hice de la cámara y el micrófono. Entonces eso les va a ayudar a que se escuche mejor, y si quieren pueden mover esos parámetros para ver cómo les queda mejor a ustedes. Puede que de pronto sea un poquito distinto, no sé, pero esa es la configuración que yo hice para que la tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos con el punto de vista que yo tengo sobre este equipo. Como siempre tengo que recordarles que todos tenemos nuestros puntos distintos de vista de los equipos. Lo otro es que no hay equipos perfectos, todos tienen sus cosas que nos pueden desanimar como nos pueden animar. Entonces lo primero que les voy a decir es lo que sí me gusta y después lo que no me gusta. Entonces en el caso de este equipo, pues que Asus siempre se ha caracterizado por hacer
equipos muy pequeños, muy delgados y elegantes. Entonces este caso no es la excepción, es un equipo muy bonito. El color plata parece como si fuese de aluminio, bueno, pero no es, por tanto pues tampoco no pesa demasiado y es muy elegante. Entonces los biseles delgados también lo hacen muy pequeño, muy delgado, y eso se mira bien y también es fácil de transportar. Lo otro es que el teclado es muy suave, las teclas están un poquito levantadas y eso hace que nosotros sintamos cuando presionamos las teclas, entonces la parte del teclado es muy cómoda. Lo otro es que el panel táctil también obedece perfectamente a los multigestos, al manejo, a su clic derecho, a su clic izquierdo. Recuerden lo que les había dicho, no apretar demasiado esos dos tornillos que están abajo para que quede bien, porque yo los apreté mucho y me dejó de funcionar. Entonces me di cuenta de eso, los desajusté un poco y listo. Lo otro que también me gustó es que el lector de huellas dactilares responde muy rápido al inicio de sesión y de igual manera nos ayuda a iniciar sesión más rápido. También les recuerdo que el tener un lector de huellas dactilares no quiere decir de que sea muy seguro. Recordemos que en la parte de Windows podemos casi siempre acceder a la información. Entonces yo veo que el lector de huellas más que todo nos ayuda a iniciar sesión más rápido que colocando una contraseña. Lo otro que me gustó es que maneja una buena refrigeración. Hace un tiempo que empecé a ver esta refrigeración en los Asus, como lo miramos en este video cuando desarmamos. La verdad a mí me pareció como de que no iba a funcionar muy bien esa refrigeración, pero en ese tiempo dudé. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad es un buen experimento de Asus de hacer la refrigeración de esta manera. Entonces lo bueno es que refrigera, enfría toda la parte, todos los componentes que están alrededor del procesador y no solamente el procesador. Entonces esa parte me ha gustado mucho. Lo otro que me gustó también es que este modelo lo podemos conseguir con todos los procesadores Intel de la 11ª generación, entonces que son varios y pues excluyen el Celeron, pues que en realidad el Celeron yo casi no lo veo conveniente adquirirlo porque son procesadores demasiado lentos, ya incluso hasta el Pentium. Yo por eso más bien recomiendo del Core i3 hacia arriba. Otro de los puntos que sí me gustó también es la manera de desarmar este equipo. Es muy fácil, solamente tenemos que hacer la presión con la herramienta de pasta y listo, sale fácilmente. Lo único que tenemos que tener en cuenta, recuerden bien, es los tornillos donde van para que no vayan a cometer un error y puedan dañar su equipo. Lo otro que también me gustó del equipo es que tiene varios puertos USB, que ahí están incluidos los USB 2.0 que son suficientes para conectar de pronto un mouse. Ahora vamos con los puntos que no me gustaron. Primero que todo, que tiene su memoria RAM integrada, por tanto no la podemos editar, no la podemos cambiar, no la podemos aumentar, solamente contamos con un slot, una ranura. Entonces si de pronto esta memoria RAM integrada llegara a fallar, podría ser un problema un poco grave. Entonces eso de las memorias integradas poco me gusta, pero bueno, eso lo hacen para que los equipos hacerlos más delgados y que pesen menos. Entonces no sé si sería bueno sacrificar el tamaño por una memoria RAM integrada. Bueno, lo otro que no me ha gustado es que no tiene un LED indicador de actividad del disco duro o del almacenamiento. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, esto nos sirve para diagnosticar, para hacer diagnósticos de almacenamiento, a ver si está fallando, si está leyendo, si está trabajando o algo así. Lo otro que no me gustó es que no soporta unidades de estado sólido tipo SATA, porque a veces estas unidades pues son más económicas, ya lo he dicho en otros videos, y las NVMe son más costosas y a veces no queremos gastar mucho. Entonces también con la SATA es suficiente para darnos una buena velocidad. Y lo último que no me gustó es que para conectar un disco duro adicional tenemos que buscar el cable, el propio de él, y no podemos utilizar otros. Por ejemplo, el que yo utilicé fue uno que compré para un modelo Hewlett Packard hace un tiempo y también pues para mostrarlo aquí en el canal. Entonces ese cable en esta ocasión no sirvió. Yo ya lo había probado en otros equipos Asus incluso y sí había funcionado. Entonces parece ser que necesitamos el propio cable y eso pues sería un punto desfavorable, porque a veces buscamos el cable que es para el equipo y no lo podemos conseguir. Entonces a veces tenemos que utilizar otra clase de cables como para
aprovechar esa conexión. Entonces esa es otra de las cosas que no me gustó. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido todo lo que dije en este video. Y ahora sí ya puedes dejar tu comentario de qué tal te ha parecido este equipo, ya sea porque lo vas a comprar o si ya lo compraste, entonces también nos puedes dar la opinión en qué entorno lo tienes trabajando, cuánto dura la batería, qué tan fuerte es, qué programas tienes instalados, entre otras cosas. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.